siempre nada más vengo a quejarme. ¿Y qué solución tiene? Pues, no sé. Entonces, yo siento que ahí sí tendríamos que intervenir, pudieran tener acceso a los abogados para orientar, más bien orientar y no intervenir directamente, porque sí, muchas personas no saben cómo exponer su problema y tampoco saben cómo solucionarlo. Piensan que un centro de medicina nada más va a ser para ir a quejarse y que la autoridad pues, adivine cuál es la forma de solucionar el problema. Claro. Sí, buen comentario, el licenciado Salas. Al final, la acuciosidad del tema nos lleva a pensar, pues entonces, ¿para qué estamos nosotros, no? Y al final yo creo que lo que está teniendo el problema del Poder Judicial en específico es que no le está dando la transmisión de que realmente cuál es su chamba y hasta dónde son las garantías. Se limitan a lo que está en el texto legislativo y se defienden como gato panza arriba con el texto legislativo. Aquí dice que no puedes pasar. Dice, sí, pero, y yo por eso les replico, sí, pero aquí no dice nada de las garantías individuales, ni de la protección de los derechos fundamentales. Entonces, en ese mismo sentido, yo tengo que velar por los intereses y garantías irrenunciables de mi víctima. Entonces, no voy a hablar, pero sí puedo estar aquí, ¿eh? Entonces, yo he hecho y he estado presente, aunque me han querido sacar, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque es que son sus garantías. Y yo tengo que decir, no, que yo le voy a dar fe. Pues no, a ver, lo que tu apreciación de que si se violó un derecho, pues va a ser muy subjetivo, ¿no? Pero si quieres lo vemos en amparo y vemos hasta dónde llegamos. Entonces, ahí ha sido la exploración y hemos tenido que litigar el asunto, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que al final la causa petitio es muy importante. La causa petitio, ¿qué es? Es la queja. Y la causa petitio, pues los intérpretes somos nosotros, ¿no? Entonces, desde que nosotros exponemos la queja, dirigimos la queja, tendríamos que estar ahí en todo momento. Pero bueno, la intención es eso, que al final nosotros a veces estorbamos, ¿no? Ese es el espíritu del legislador, que el abogado tiende a deformar a veces ese medio de comunicación. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos ir llevando. Me parece que levantó la mano Horacio y Eduardo. Horacio, sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Yo Uh-huh. también tengo una experiencia un poquito distinta. Uh-huh. Yo creo que el que te dejen entrar o no depende mucho del criterio del mediador. Yo he Claro. tenido una experiencia, yo he tenido experiencias distintas en las cuales sí se nos ha permitido ingresar, pero independientemente si te dejan ingresar o no, uno como abogado, su tarea es orientar al cliente en saber cuáles son sus derechos Uh-huh. y principalmente hacerle entender que esta etapa no llegas a exigir. Lejos de exigir, tienes que buscar escuchar a la otra persona e intentar buscar una solución, no tanto el buscar un conflicto, sino buscar una solución a través del escuchar a la persona, a través de se beneficien las partes, porque creo que es la de llegar a exigir, De ponerlo en las cápsulas. ¿Qué es mediación? Es un método de negociación asistida donde un tercero imparcial y neutral asiste a las partes para que se encuentren puntos de coincidencia y construyan por sí mismos, o sea, sin intervenir, un acuerdo que satisfaga los intereses. O sea, tú nada más tienes que estar escuchándolos y proponiendo, pero no soluciones, sino sus puntos como por eso dice, la persona facilitadora de la comunicación no propone soluciones. Entonces, como mediador, lo único que vas a hacer es restablecer lo que se perdió, que es la comunicación, ¿sí? Por eso, lo que nosotros tenemos que enderezar y lo que desde el número 10 les dije es, ¿cómo hablas? ¿Sí? Lo que hablas es lo que transmites y lo que transmites es lo que la gente conceptualiza como acuerdo, ¿sale? Entonces, ese es el concepto que debemos de tener, el concepto que va a estar en el examen, tal cual, letra por letra. ¿Qué es arbitraje? Es un proceso adversarial, o sea, sí me voy a pelear. Adjudicativo, a alguien le vas a dar la razón o no. De resultado, por voluntad de terceros, o sea, alguien más va a resolver la controversia por mí. Muy similar a un proceso judicial, pero privado, en sede privada, sin que un juez tenga que resolver. Donde las partes designan y remuneran al tercero. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, usualmente es el que soluciona
los conflictos comerciales internacionales. La OMC siempre va a ser el árbitro y llega a laudos arbitrales. Y esos laudos arbitrales son los que van a dar consejo, ¿sí? Entonces, inclusive las cámaras de comercio pueden llegar a tener esta facultad de arbitraje. ¿Por qué? Porque se les designa como árbitros. También un notario puede llegar a tener la calidad de árbitro siempre y cuando no tenga un interés en particular. Los corredores públicos también pueden hacerlo. Es una facultad que les da la ley, pero casi no los usan. Quien impone una solución definitiva e inapelable al conflicto, pero la inapelabilidad viene de la convencionalidad, o sea, en el mismo acuerdo las partes convienen desde un principio que el resultado no lo van a apelar. Es decir, la palabra es la que cuenta, ¿sí? Dices que te aguantas, pues te aguantas. A través de un laudo arbitral obligatorio para ambas partes, ¿sí? Esa es la diferencia entre mediación y arbitraje. En la mediación solamente damos ideas, ¿sí? No nos metemos, esto es su show, ustedes solucionenlo, a mí no me metan en el tema, ¿sí? Bien, entonces, mediación, arbitraje. Ahora, ¿cuál sería el punto de partida en encontrar la mediación legal digital? Pues primero entender qué es el conflicto, ¿sí? Porque primero lo que les van a preguntar y definición, todas las definiciones que están poniendo son las que seguramente van a estar en el examen porque están en el manual. Todo lo que crean que esté debe de estar en el manual, porque fue una implementación federal y la federación puso este manual para los mediadores en sede privada, ¿sí? Entonces, primero, el conflicto es un proceso interracional, ¿sí? Es decir, que se da entre dos o más partes, en donde predominan las interacciones antagónicas, ¿sí? El cual ha sido construida por las partes y puede ser conducido por ellas o terceros. Es decir, el conflicto te lo creas tú. Es un proceso convencional. La realidad misma es un proceso convencional, es lo que tú crees que sea, ¿sí? El tema es dónde está y dónde yace el conflicto. Destrabar lo que tengas por idea del conflicto, ahí está tu habilidad. Tu habilidad no es ver si eres verbo o no eres verbo. No, eso del verbo no existe. Lo que tienes que ver es analizar exactamente en dónde está el problema y lo que te va a pedir la secretaria es que lo desarticules y lo pongas por escrito, ¿sí? El conflicto es un proceso originado por dos o más partes interdependientes cuando se perciben como un obstáculo para la satisfacción de sus intereses. Entonces, cuando tú ya no estás a favor de mis intereses, entonces eres un obstáculo, llevando a que cada una a realizar acciones que buscarán controlar, neutralizar, frustrar o incluso destruir a la. Entonces, las posturas que vemos, los arrebates que vemos en un proceso, son parte de un proceso humano, es lo que tenemos que entender. Por eso, lo que nos pide el manual es entender los niveles de conflicto. Si el conflicto es intrapersonal, es decir, tu rollo lo traes adentro. Si es un conflicto interpersonal, o sea, uno contra uno, tú con otra persona. Si el conflicto es intragrupal, al interior del grupo, o sea, ya se hizo de un lado los buenos contra los malos y los que siguen a Pedro y los que siguen a Jimena, o sea, ya empezó por ahí, ¿no? El conflicto intergrupal, grupo contra grupo, ¿sí? Entonces, primero tienes que ver cómo lo paras, porque nosotros somos de derecho individual del trabajo. Siempre me dicen, oye, Licky, si vamos como 7 de la empresa, no, genial para mí, porque son 7 representados y a los 7 les va a cobrar, pero en sí voy a separarlos y las pretensiones son individuales, ¿sí? Es decir, en el derecho individual del trabajo, literal, vamos por cada una de las partes. Se harán 7, 8 expedientes y se podrá hacer una acumulación de autos. Y en la acumulación de autos, es decir, se podrá acumular el expediente, pero no dejaré de velar por los intereses de cada uno. Por eso, lo primero, tu tarea que tienes que hacer para desarticular un conflicto laboral es separármelos. Si tú me los juntas a todas las gallinas, pues vas a tener uno que otro gallo, ¿sí? Eso es lo que tienes que tener cuidado. Entonces, luego, el conflicto. ¿Qué me va a pedir? Es cómo se divide y cuál es la visión del conflicto. La visión del conflicto puede ser negativa, el conflicto es visto como un fenómeno destructivo violento, el conflicto desde un punto de vista positivo, donde se percibe como una fuente generada de transformación y cambio que impulsa el dinamismo social. Entonces, cuando crees que te está yendo mal, no te está yendo mal, estás en un proceso de transformación. Velo así, bajo una vista positiva, ¿no? O una neutra. La visión es que promueve una aproximación horizontal al fenómeno, es decir, como una oportunidad de crecimiento y desarrollo y como un fenómeno natural de la humanidad intrínseca a su evolución. O sea, más Dalai la cosa, ¿no? Solo lo ponen así, tiene una visión humanística este manual, atiéndanlo. O sea, lo que menos quiero es que por eso es tanto autor, no. Vamos a dedicarnos a lo que nos dice la reforma y lo que dice el manual.
pero siempre no dejen de ver dónde está la realidad. Los elementos de conflicto primero lo integran las partes, o sea, los que están peleando, ¿no? Las dos personas físicas o jurídicas que representen los intereses contrapuestos. La contraposición de intereses, existencia de intereses incompatibles entre las partes. Enfrentamiento de pretensiones, el enfrentamiento entre los derechos y pretensiones de las partes. ¿Qué es una contraposición de intereses? Pues es que son mis chicharrones los que no, es que son los míos, ¿no? O sea, es estar viendo por qué tú sí tienes la razón y por qué yo no tengo la razón. En un conflicto nadie tiene la razón, nunca, ¿sí? Lo que sí tenemos es dos pretensiones y hay que ver cuál es la más viable para la solución de ambos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son los tipos de conflictos? En el manual nos habla de dos tipos, los conflictos ocultos y los manifiestos. El oculto pues, es el que no veo, pero pues me las vuelo, que es literal ese conflicto real y auténtico que sostienen las partes, sin embargo se mantiene sin manifestación en el mundo exterior, suele permanecer a las sombras de otro de menor relevancia, sin que ello implique minimizar otro conflicto, ya que se trata de saber identificar y progresar los mismos. Cuando se empiezan a quejar por el café, no es el café el problema, hay una dinámica de grupo que tú estás dejando de ver, ¿sí? Conflictos manifiestos son las posiciones de menor relevancia que suelen encubrir al conflicto oculto, como les dije, lo del café. No, es que el estacionamiento siempre es un rollo el estacionamiento y vas a poner el mejor estacionamiento del mundo hasta un valet parking y se van a seguir peleando. ¿Por qué? Porque ya hay otra disociación y hay otros problemas detrás, ¿sí? La dinámica de conflicto, lo primero que lo vimos es la latencia, ¿sí? La latencia es ver ese conflicto que no veo. ¿Está latente o no latente? ¿Lo veo o no lo veo? ¿Está oculto o está silenciado? Inicia, entonces si inicia ya está expresado. ¿Cómo lo respondo o cómo le doy solución o atiendo el problema? A través de la evasión, de la cesión, de la competencia, de la transacción y la colaboración. Recordemos que evadir el problema es lo más sencillo. Cesión es tú ganas, ya no me meto. La competencia, ver quién gana más. La transacción, hacemos un buen trato. La transacción es su vía. Es decir, ¿sabes qué? Ni tú ni yo, más vale un mal arreglo que un mejor acuerdo, ¿sí? Y la colaboración, nuestro escenario rosa. Vamos todos a trabajar en equipo, vamos a darnos la mano, seremos una empresa por siempre, una familia, pues ahora cúmplelo, ¿no? El problema de los acuerdos es cumplirlos, no generarlos. Consecuencia, se resuelve la escala o estanca. Hay un escalamiento, se hace más grande el problema si nosotros no tenemos el problema. Por eso lo que ustedes tienen que darle a sus clientes son escenarios, no soluciones. Si ustedes empiezan a dar soluciones, se empiezan a hacer sus propias fantasías de lo que son. Dejan de ser expertos y ustedes ya se empiezan a ser vanidosos y esa vanidad es lo que los deja de ver el problema en su exacta dimensión, ¿sale? Entonces, lo que hace el no enfrentar el problema de manera correcta es que se estanque y pueda crecer más, o peor, ese problema se agrave en otro problema que usualmente muta. O sea, de ser un problema chiquito, o se hace más grande o se convierte en mini problemas para otros, ¿sí? Y la desescalada, cuando ya no lo puedes controlar el problema. Entonces, ahí es los puntos rojos, así es la dinámica que tiene el examen. Cuídense de poner las palabras de cada una y abunden, ¿sí? Estructura del conflicto, la situación conflictiva es el entorno en donde dos o más partes consideran que poseen metas incompatibles o al menos disímiles. El conflicto nace cuando yo creo que tú y yo ya no funcionamos en lo absoluto. La actitud conflictiva ya es la expresión, es la dimensión de los aspectos psicológicos que acompañan a la situación y el comportamiento conflictivo. Es importante que la autoridad conciliadora conozca las percepciones de las partes hacia el conflicto, hacia la otra parte, y ambos a la vez. La autoridad se beneficiará de esa información para poder saber por qué actúan de determinada manera. Entonces, lo primero que tenemos que ver es ver qué es lo que me está diciendo el conflicto, tu expresión, cómo te manifiestas, ¿cómo estás atacándome? Si ya traes abogado contigo, ¿por qué traes abogado contigo? Porque yo ya no alcancé a escucharte, porque yo ya no te alcancé a dar una solución o tú ya estás buscando una ventaja, ¿sí? Eso es lo que tienes que ver. Bien, entonces lo primero, y por eso empecé mi clase número 1, es no ver a las personas como un número, sino verlos como lo que son, humanos, y ventilar sus emociones. Lo mejor es que en su portafolio traigan un par de Kleenex. ¿Por qué? Porque los van a servir. Porque es mejor escuchar que pelear. ¿Sale? Bien.
Comportamientos conflictivos se definen como las acciones que una parte emprende en detrimento de los objetivos de la otra parte. Están ligados en concordancia con 4 de las 5 conductas en la etapa de respuesta de la dinámica del conflicto: ser evasivo, competitivo, transactivo o colaborativo. ¿Sí? Cualquiera de estas, aunque el transactivo y colaborativo pudieran ser los más idóneos, tenemos que ver la circunstancialidad, porque a lo mejor a mí no me conviene que estén haciendo acuerdos entre todos. ¿Por qué? Porque le estás pegando a la productividad de la empresa. A lo mejor lo necesario es que ya no estés, o lo necesario es que estés en otro lado. Eso es lo que tenemos que ver. El análisis del conflicto, las etapas, las tenemos que tener muy claras, identificar a los protagonistas, quiénes están moviendo el tapete, quiénes no, conocer la dinámica de poder en relación, es decir, quién es el que está dominando el poder ahorita, quién es el que sí está buscando dominar y quién no, ¿sí? Determinar las emociones y sentimientos de las partes, qué sientes, conocer la posición de cada una de las partes, identificar los intereses de las partes y conocer los valores de las partes. Se lleva mucho de todo lo que les di por entrenamiento. O sea, al final es oír, escuchar. Y bueno, les van a preguntar qué son los MASC, que son los métodos alternativos de solución de controversias. Son 3 tipos. Primero está el autocompositivo. Son un conjunto de procedimientos donde las partes solucionan sus conflictos y hay 3 clases, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver por qué se llaman autocompositivos. Autocompositivos es de autotutela, es decir, que tú puedes resolverlo por ti mismo, que es a lo que yo los invoqué todo el tiempo, ¿sí? Donde se puede presentar o no la intervención de un tercero facilitador de la comunicación. Entonces, en la mediación nos convertimos en facilitadores de la comunicación, no en lo anterior. Luego, la negociación. Dentro de estos medios autocompositivos tenemos a la negociación, la cual podría entenderse como el procedimiento base de los MASC. Entonces, ¿qué es MASC? Método alternativo de solución de controversias. Método alternativo de solución de controversias. Repito, método alternativo de solución de controversias. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la visión completa, estratégica. No hay intervención de un tercero facilitador de la comunicación, entonces aquí en la negociación ya sacamos a ese facilitador y nosotros lo resolvemos de manera puntual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya buscamos ver cómo intervenimos y también cómo nosotros podemos tener una razón ya usando un jus dicere, es decir, el conocimiento del derecho, ¿sí? Distributiva, también conocida como competitiva, suele obtener resultados del tipo gana-pierdes, ¿sí? La distributiva es entender exactamente la dinámica de búsqueda del conocimiento para resolver el conflicto, ¿sí? También conocida como tú ganas o tú pierdes. Sí, la distributiva al final es lo que está moviendo el mercado, pero tenemos que ver exactamente qué tanta esa visión distributiva nos puede afectar o no. ¿Sí? La colaborativa, también conocida como cooperativa, permite obtener resultados gana-gana. Por eso les dije, esta es la mejor solución, pero aunque sea la mejor solución, tienen que ver si se aboca a la circunstancialidad del caso. Otra vez, circunstancialidad del caso. Y si ustedes dejan de ver la circunstancialidad del caso, no van a ver el problema en exacta dimensión y van a empezar a dar soluciones muy bonitas, muy hermosas, que no necesariamente le pueden abonar a la empresa, ¿sí? No todo es color de rosa en una solución, ni tampoco lo mejor siempre es estar de la mano con todos. Hay veces que tienes que ser un poco más rudo y tomar decisiones fuertes, ¿sí? Y esas decisiones fuertes no necesariamente pueden hacer que los dos ganen, ¿sí? Pero tienes que apelar a lo que se te está pidiendo, traducirlo en lo que se puede legalmente y traducirlo en lo que circunstancialmente, es decir, los elementos de valor anteriores, realmente le pueden abonar a la empresa, ¿sí? Separar a las personas del problema, centrarse en los intereses, generar opciones de beneficio mutuo. Por eso yo les dije, lo primero que hacer es dividirás y ganarás. Entonces, si ustedes llegan y dejan que se les junte toda la gente en conjunto, literal, les va a tocar igual, ¿sí? Y bueno, eso es lo básico que nos pide en materia de mediación. Lo principal es ver cómo ustedes como conciliadores van a buscar concilio, es decir, una solución. Ustedes iban a construir conciliaciones, ¿sí? Y la conciliación es en sede privada, o sea, van a construir una construcción de una nueva relación de trabajo. Y en la nueva relación de trabajo es, ¿qué es lo que no te está gustando? Nosotros como empresarios, escuchar al trabajador primero, no al empresario. Aunque seamos un centro de mediación empresarial,
No necesariamente vamos a recibir primero al empresario. Nosotros lo primero que tenemos que recibir y el primero que vamos a pasar a apapachar es al trabajador. Y le vamos a decir, ¿qué te hizo tu patrón? ¿Por qué te está trayendo? No, pues el cuate dice que no me quiere pagar por eso. Te escucho, te escucho, te escucho. Y después, ahora sí al empresario. A ver, empresario. Aquí los dos tienen las mismas dinámicas. Yo no puedo ver que él tiene más derechos o menos. Al contrario, entiendo el derecho del trabajo, pero eso le toca al juez. Yo soy un centro de mediación empresarial, entonces siento un centro de mediación empresarial, aquí los dos son iguales. Entonces, yo te digo tus derechos, trabajador, yo te digo tus derechos, empresario, mídanle. Sí, mídanle, nada más. Yo nada más les puedo dar ideas. ¿Sí? Ideas de lo que puede estar mal y de lo que está bien. Si ya nos vamos a entrar como conciliador, entonces digo, ¿sabes qué? Mira, también te está faltando a ti, empresario, esto. Dice que le faltan 3 pesos. Conforme a derechos sí te los puede discutir ahí ante el juez, tú verás, ¿no? Pero yo digo que sí, o sea, el yo digo que sí, ya es meterte. Ya estás conciliando para generar una propuesta de solución. ¿Sí quedó claro? Entonces, si verán, ustedes como conciliadores van a hacer el híbrido entre la mediación y el arbitraje. Entonces, ese híbrido les va a costar poder tener más clientes o tener pocos clientes. ¿Cómo lo hacen? Eso depende mucho de